Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. En este videoprograma queremos despejar muchas dudas en torno a un tema, el tema de los Anunnaki. Para el que no sepa qué es este tema, le hago un breve resumen. En la antigua Sumeria se encontraron 25.000 tablillas de escritura cuneiforme en la que se relataba cómo unos seres procedentes de un planeta llamado Nibiru, que tendría una órbita superelíptica de 3.600 años, descendieron al planeta Tierra, modificaron genéticamente al homínido para así poder emplearlo como trabajador en las minas de la Tierra, extraer el oro y con ese oro crear una atmósfera para su planeta, para Nibiru, porque esta atmósfera se había perdido, estaban al borde de la extinción. Este tema lo dio a conocer un señor, el hombre llamado Zecharia Sitchin, un hombre que dijo estudiar todas estas tablillas, traducirlas de forma literal y crear una serie de libros para dar a conocer al mundo toda esta historia. Pero sin embargo, no sabemos en realidad si todo lo que este señor tradujo de las tablillas era real o hay cosas que se ha inventado, y tenemos esas sospechas. Para hablar de este tema hemos traído a Gran Misterio a nuestro amigo David Parcerisa, y esta vez os debo decir que David Parcerisa es uno de los mayores expertos en España sobre este tema, un hombre que ha creado, aquí tengo un libro bastante importante sobre este tema, porque aquí nos recoge todas estas enseñanzas del señor Zecharia Sitchin para poder entenderlas de una forma bastante amena, diría yo. ¿Qué tal estás, David? Hola Iván, aquí estamos. Encantado de estar aquí. Vamos a ir directos al grano. ¿Se inventó algo el señor Zecharia Sitchin? Algo no, mucho. Yo tengo que decirte que me siento profundamente decepcionado. Profundamente decepcionado porque yo soy el autor de esa saga que tú conoces, de vídeos de los Anunnaki, una saga de 23 capítulos donde yo me basé casi exclusivamente en su visión, la visión de Sitchin. Pero con el tiempo he ido estudiando los textos originales, es decir, las traducciones literales sumerias, eh, bueno, que muchas de ellas, hay que decir, estaban en un muy mal estado, con grandes lagunas, y que afortunadamente gracias a un montón de lingüistas consiguieron, entre textos asirios, babilónicos, pues reconstruirlas. Entonces, ahí se ve claramente cómo Sitchin fabuló realmente pues un montón de epopeyas y un montón de relatos. Me gustaría preguntarte sobre uno de los elementos que más nos llaman la atención dentro de esta historia de los Anunnaki que el señor Sitchin tradujo literalmente o supuestamente literalmente. El planeta Nibiru fue una realidad, está presente en las tablillas sumerias escrito. El término Nibiru no es un término enteramente sumerio, sino que pertenece al egipcio. Y es concretamente Nefheru, Nebheru, Nefheru. Y venía simbolizado por el halcón, Lorus. Entonces, para ellos, pues venía a ser Venus. No tiene nada que ver con esta película que se ha montado Sitchin sobre un planeta que se acerca a la Tierra, que hace esa órbita de 3.600 años. De verdad que cuando uno lee los textos originales sumerios se da cuenta de que todo esto se puede coger ni con pinza. Entonces, ese término aparece, creo, en alguna pequeña parte de lo que es el Enuma Elish, que es bueno, la epopeya de la creación, ¿no? Significaría cuando en las alturas, que es la primera frase que aparece en este relato. Entonces, bueno, Nefer, o sea, no es más que probablemente Venus, pero no hay digamos, una explicación clara, una prueba fehaciente de que realmente se trate de este macroastro que dice él, que era 5 o 6 veces superior al tamaño de la Tierra y que pasaba por la órbita de Plutón entre Marte y Júpiter. Y que por eso ahí estaba el gran cinturón de asteroides, que eran los restos que dejaba tras los impactos que habría ido teniendo, ¿no?
amén de pues toda esa contradicción que supone que exista vida en un planeta que tiene una órbita tan superelíptica, que tiene que estar sometida a unos contrastes térmicos brutales en relación al alejamiento, acercamiento al Sol. Eh, claro, ya pues lógicamente es normal que la física moderna pues siempre haya puesto en duda y haya criticado bastante la teoría de este señor. Entonces, bueno, podríamos empezar por ahí, pero hay muchas otras cuestiones que desde luego Sitchin parece que se lo saca de su chistera mágica. Siempre digo que hay que tener cuidado con los medios de comunicación. Claro, muchas veces se inventan algunas cosas, omiten otras, pero también hay que tener cuidado con ese otro lado del cual creemos que es un lado bueno, el lado de las personas que luchan por la información libre. El señor Sitchin, como estamos viendo, sacó de la manga este planeta, porque no está escrito en las escrituras sumerias. Sin embargo, también hay otros elementos que me gustaría entrar en profundo análisis, como por ejemplo es ese oro que querían extraer de las minas para crear una atmósfera en su planeta porque la había perdido. Para mí, yo siempre te lo decía antes de investigar todo esto, que para mí el oro era una especie de metáfora. No sabía explicarme muy bien por qué, pero yo sentía que ese oro no era del todo real, como si también se lo hubiera sacado de esa chistera mágica. Sí, porque además no hay ninguna referencia en los textos sumerios que hable de que utilizan el oro para pulverizarlo y dejarlo suspendido en la estratosfera de su planeta como una especie de barrera de protección, porque bueno, se parece que estaba pues lo que podríamos decir el ozono dañado. Eh, toda esta, toda esta historia no está, o sea, no existe en ningún texto sumerio. Y eso lo hemos buscado, lo hemos indagado. Y luego coges la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, o cualquier otro relato y te das cuenta de que realmente ha cambiado muchísimas cosas, las ha sacado de contexto, las ha reinterpretado a su manera, pero vamos, si eso se le puede llamar fabulación, pues yo creo que sí, yo creo que sí. Volviendo al punto anterior, antes de continuar, sobre Nibiru, me gustaría preguntarte, ¿existe alguna vez la palabra Nibiru aparece en estos textos sumerios? Es una curiosidad que tengo. Aparece, pero o sea, es una extracción de este término egipcio, que es Nebheru. Y ya digo, hay incluso otros investigadores que han interpretado que Nibiru pues, era eso, o Venus, y en algunas ocasiones podía ser Júpiter, pero era un punto determinado en el cielo, una cierta distancia que había respecto a la Tierra, y que a veces podía ser o Venus o Júpiter, pero nada más. O sea, no habla de que los Anunnaki procedan de Nibiru y vengan de ahí, y todo ese cuento y toda esta historia. Eh, o sea, es que no se puede coger. Entonces, claro, yo he sido autor de esta saga basada en Sitchin y aquí ha habido mucha confusión y sigue habiendo mucha confusión hacia mi persona, porque mucha gente se cree que yo sigo defendiendo esa visión. Y sobre todo en la intervención que tuve en el programa de Iker Jiménez, Cuarto Milenio, pues ahí yo conté la versión de Sitchin. Lo que pasa es que yo no tuve tiempo para poder matizar punto por punto en qué aspectos estoy de acuerdo y en qué aspectos no. Aquello fue un debate muy interesante, pero lógicamente yo no tuve tiempo para poder explicar que aquella no era mi teoría al 100%. Simplemente estaba contando la visión de Sitchin. Esto yo quiero dejarlo muy claro porque siempre parece que me persigue la sombra de Sitchin, cuando en realidad pues cada día voy descubriendo y además que las personas, pues todos los investigadores, pues tenemos derecho a cambiar de opinión conforme avanza el tiempo, vamos de alguna forma pues cambiando nuestro paradigma, vamos descubriendo nuevos horizontes en los que basar nuestras investigaciones. Y esto es lo que me ha pasado a mí. Yo he visto que Sitchin nos ha engañado a todos. Y hay que decirlo en voz alta. Exacto, estoy muy de acuerdo contigo porque la verdad no existe, es relativa y cambia con el tiempo. Y darnos cuenta de que nos han engañado o de que de alguna forma alguien ha dicho tener la verdad y que después no ha sido así es un mérito de honor. Yo eso lo valoro muchísimo. Pero vamos a continuar. Supuestamente
estos seres que procedían del planeta Nibiru, si no proceden de este planeta, ¿de dónde vendrían? Yo pienso que proceden efectivamente de otros mundos que a lo mejor ni siquiera podemos catalogar dentro de esta tercera dimensión física. ¿Por qué? Pues porque cuando estudias, por ejemplo, el descenso de Inanna a los infiernos, ahí ves cómo funciona el inframundo, el llamado la Tierra inferior. Y ahí se explican una serie de historias que desde luego solamente bajo la óptica de la física cuántica se pueden comprender. De esto Sitchin no dice nada. Y por supuesto, y lo más grave de todo, es que estos Anunnaki no tienen nada que ver con seres humanos. Y él defendía que eran humanos como nosotros, solo que más altos y fuertes. Eso no tiene no tiene ni pies ni cabeza. Tengo entendido que el señor Sitchin en sus obras nunca hace referencia al aspecto reptiliano que sospecho que tendrían estos Anunnakis, ya que, como muchos sabremos, en Sumeria tenían unas estatuillas de un ser con aspectos reptilianos y de que de alguna forma estaría también presente en su cultura. Pero el señor Sitchin parece obviar que el reptil, la serpiente, como en muchas culturas antiguas ha estado presente, parece que se ha olvidado de ella. ¿Qué nos podrías decir de esto? Claro, sí, 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 no, es así. Y además, que lo he dicho en conferencias, lo he dicho muchas veces, que David Icke se presentaba ante Sitchin cuando acababa sus charlas y le decía, oye, ¿y cómo es que usted no dice nada sobre los reptilianos, ¿no? Y Sitchin se levantaba y con muy mala educación lo echaba a gritos y con insultos. Y de eso ha habido testimonios. Hay que decir que Sitchin tenía un carácter espantoso, ¿eh? Era una persona pues muy tozuda, muy metida en sus ideas, y si alguien le llevaba a la contraria, empezaba a vociferar, a alzar la voz, y era bastante difícil poder dialogar con él. Entonces, pues bueno, esa para mí no es la idea de un investigador abierto y que además muchas veces la gente o investigadores de alto nivel le decían, oye, vamos a ver, Sitchin, dime en qué tablilla aparece este término que estás diciendo. Y él pues se iba por los cerros de Úbeda, o sea, se iba por las ramas, no daba ninguna explicación que reforzara sus afirmaciones y sus argumentos. Entonces esto te lo puedes mirar solamente de una manera. Aparece un personaje que dice que es un gran experto en cultura sumeria y que es un extraordinario lingüista, y sin embargo no ofrece ninguna prueba en la que los demás investigadores puedan basarse para comprobar su veracidad. O sea que para mí eso es poco menos que un charlatán que intenta convencerme de algo sin dar ningún tipo de fundamento. Porque esas tablillas están ahí, y están ahí para algo, están ahí para que podamos estudiarlas, ¿no? Y entonces yo ahora mismo estoy leyéndolas, la mayor parte de obras de Samuel Kramer, un gran investigador ucraniano, que este sí le dio un sentido literal, le dio un sentido pues que los lingüistas le daban, ¿no? Con lo que sabían, lógicamente. La interpretación es otra cosa, pero al tener esos textos en forma literal, nos ofrece a los investigadores la oportunidad de intentar reinterpretarlos de una forma más sana, de una forma pues no viciada como ha hecho Sitchin, que nos ha, digamos, metido en el subconsciente toda una serie de ideas que no están ahí, no existen. Exacto, creo que la mejor forma para poder entender todos estos temas ocultos y todos estos misterios es escuchar muchas opiniones. No podemos obcecarnos en una sola opinión de alguien que dice tener la verdad. No, eso creo que es un gran error. Hay que escuchar muchas opiniones de muchos investigadores, de mucha gente que dedica ese tiempo y esfuerzo para poder tener un poquito de esa verdad. Y creo que esto también lo he dicho en muchas ocasiones. Creo que esta es la forma más sana para poder investigar sobre este tema. Continuando con las fábulas de Sitchin, me gustaría que nos contaras un poco sobre el tema de la hibridación, ya que estos seres, como bien sabrás, se dice que cogían al homínido y de alguna forma que desconocemos lo alteraban genéticamente para poder crear otros seres, como por ejemplo los seres humanos. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Yo creo que los textos sumerios es, de toda la literatura antigua sagrada, es de lo más interesante que he encontrado.
Y mira que he leído el Bhagavad Gita, he leído el Corán, he leído montones de textos sagrados de muchas culturas, pero es que nada me atrapa de la forma en la que se expone en estos relatos supuestamente dictados por los dioses. Entonces ahí encuentras cosas como esto, ¿no? Que te está hablando de seres que son eh, semi-humanos, pero muchos de ellos son como monstruos, con cabezas de león, con cabezas de ave, con cabezas de toro, con pies de ave. Es decir, es como si estuviésemos hablando de entidades que son como hibridaciones de animales conocidos, ¿no? Y entre ellos, por supuesto, está la esencia del reptil, la esencia de la serpiente, que viene representado también en todas las culturas antiguas. Mi teoría personal ahora mismo es que se trata de entidades que tienen la propiedad de adueñarse, apropiarse de la información genética que contienen los seres vivos y son capaces de transformar esa genética. Es decir, a voluntad. No sé si has visto, hay una película muy interesante que, bueno, va a sonar ciencia ficción, pero creo que guarda una cierta relación. ¿Tú recuerdas la película de John Carpenter, La Cosa? The Thing. Esa película que, bueno, no deja de ser un monstruo pues espantoso que es capaz de meterse dentro del organismo de un ser humano y camuflarse dentro, ¿no? Entonces puede adoptar la forma que quiere. Toma el ADN de un can, de un perro, y puede transformarse en un perro. Es decir, es algo como que tuviese la capacidad de interactuar con varias especies. Y entonces, en ese contexto, ahí es cuando las posibilidades son infinitas y eso es apasionante para mí. Porque como aún no tengo claro al 100% de qué se trata, eso me lleva a seguir investigando, me lleva a seguir buscando, hasta ver si al final conseguimos encuadrar la naturaleza real de estos seres que en principio no estarían, desde luego, supeditados a esta tercera dimensión en la que estamos nosotros y no sabemos cómo salir de ella. Ellos sí tenían la llave, eran seres con una sabiduría, con un conocimiento y con una inteligencia que desde luego nos sobrepasa y que desde luego no todos ellos eran malignos, digamos que no todos eran tan maléficos como creen algunos investigadores. Y afortunadamente muchos de ellos nos trajeron el conocimiento. Seguro que conoces el jeroglífico del templo de Dendera, donde podemos ver a una persona que se va transformando paulativamente en una serpiente que está de pie y que parece tener extremidades, algo que nos hablaría de que en la antigüedad por lo menos ya tenían la idea de esa transmutación de un ser a otro ser, una transformación. Claro, claro. Además, fíjate que hay un detalle muy curioso que se ve progresivamente cómo se van transformando e incluso se ve una serpiente con extremidades, es decir, con brazos. Y eso es muy curioso. Y hay una que muestra un pecho, tiene un pecho humano y progresivamente se va transformando. Eh, y bueno, luego te lees el libro de los muertos, ¿no? Ahí aparece pues invocaciones para convertirte en animales, para cruzar portales estelares, es decir, viajes que podríamos incluso llamar astrales, viajes espirituales, ¿no? Entonces, bueno, hay una metafísica implícita en toda esta literatura eh, sumeria y también egipcia. Eh, entonces, claro, ahí es complicado y solamente a través de la cuántica podemos entender un poco de qué va todo esto, ¿eh? Pero Sitchin, ya he comentado muchas veces, tenía un concepto de la física muy lineal y eso no le permitió decodificar correctamente todo esto. Entonces, pues bueno, para mí él la única cosa buena, por decir algo, que hizo es que dio a conocer al mundo un poco la importancia que tenía esta primera gran cultura que fue la Sumeria. Fue el que hizo que muchos investigadores empezaran a interesarse en esta cultura un poco olvidada de la historia. Pero poco más, porque ya digo, en general empiezas a ver tantas deficiencias, tantos errores, tantas deformaciones, que es insultante. Yo me siento muy decepcionado y me siento un poco pues con la obligación de quizás en el futuro hacer una reinterpretación total de la historia de los Anunnaki y crear una nueva saga documental para el público, porque creo que lo merece, ¿no? Merece una explicación
detallada de qué es lo que realmente se ha fabulado en toda esta historia. Y repito, la historia real que yo estoy actualmente pues reinterpretando es mucho más extraordinaria que lo que contaba Sitchin. La verdad es que es una buena idea retomar esa saga de documentales e intentar resolver esas preguntas que también se están haciendo muchas personas cuando estudian el tema de los Anunnaki. Preguntas como las que nos estamos haciendo ahora mismo. El señor Sitchin se inventó algunas cosas, como estamos viendo. Y sobre el señor Sitchin me gustaría comentarte la última aparición que tuvo a los medios de comunicación antes de morir en el 2010, porque es bastante interesante. Veréis, el señor Sitchin salió en un programa de televisión llamado MSNBC, una cadena de noticias de Estados Unidos. Lo que allí decía era que estaba esperando el resultado de las pruebas del ADN de una reina sumeria que encontraron. Una reina que pertenecía o tenía el nombre o le dieron el nombre de la reina Paubi. Esta reina se cree que murió hace más de 4.500 años y fue encontrada en 1920 al norte de Irak. Supuestamente esta reina tiene 40 años y de alguna forma podríamos catalogarla dentro de la dinastía Ur en ese tiempo determinado. El señor Sitchin se murió con las ganas de saber si esta reina, que la llamaban semidiosa, la contactada con los dioses, si tenía sangre o genes de estos seres Anunnaki. Sobre los resultados, no se supo nada de ellos, aunque yo creo que aquí hubo algo que no nos cuentan y que se guardaron estos resultados por el temor a que el señor Sitchin fuera desprestigiado o fuera avalado totalmente. Esto también queda en el misterio. Otra curiosa anécdota que dice el señor Sitchin en esa entrevista es cuando le preguntan sobre el año 2012. Le dicen si Nibiru vendría en el año 2012, como estaba pronosticado más o menos por los mayas, y si esto estaba dentro de la cultura sumeria. Sorprendentemente, lo que dijo el señor Sitchin era de que 2012 y Nibiru no tenían ningún tipo de relación, que él entraba en internet y veía como miles de páginas hacían esa relación de Nibiru con el año 2012 y esa terrible catástrofe que supuestamente se iba a producir. Aunque yo creo que sí que se produjo algo, pero esto sería también otro tema. Es decir, el señor Sitchin, al final de la etapa de su vida, vio que no existía esa relación entre su Nibiru y el año 2012. Algo también bastante interesante. Ahora me gustaría preguntarte sobre si de verdad se podrían encontrar en nuestro ADN ese ADN de los dioses si supuestamente no es manipulado. Bueno, él estaba pues con sus ideas hasta el final y lógicamente pues el hombre debió de creer que sí, que esta reina pues pudo ser una híbrida más de estos dioses, pero yo creo que podríamos encontrar información no con momias que han muerto hace cientos de miles de años, o sea, con personas físicas y personas vivas. Podríamos hacer un estudio genético que nos llevaríamos bastantes sorpresas. Gente que son realmente descendientes directos de estas entidades. Pero, lógicamente, es una información que, por mucho que digamos, ninguna autoridad, ni ningún científico, ni nadie nos va a hacer caso a nosotros. Pero que yo sí creo que existe esta genética y que es genética reptil. Entonces vamos a recapitular. Tenemos al señor Sitchin, que se ha sacado de la manga al planeta Nibiru, a ese oro para crear la atmósfera de su planeta y el aspecto de estos dioses, también sus intenciones, pero entonces ¿por qué ha hecho todo esto? ¿Quién le ha pagado? ¿Quién le ha dicho que interprete como le dé la gana? ¿Cuáles son sus razones? Yo te podría decir que tengo algunas personas me han comentado por Facebook y por algún otro sitio que el señor Sitchin estaba metido dentro de las logias masónicas y lo podemos ver en algunos vídeos haciendo saludos masónicos, concretamente un vídeo en el que le saluda al señor Jordan Maxwell, un ufólogo bastante prestigioso entre comillas dentro de este mundo. Esos saludos masónicos que nos dan que pensar mucho sobre las creencias de este señor
yo creo y me inclino a pensar ahora, hoy en día, que estaría metido dentro de esta élite que nos gobierna. Y hay mucha gente, Iván, que acusa a Sitchin de haber sido también otro infiltrado más para crear una cortina de humo en todo esto. Hay, por ejemplo, una de las informantes más habituales de David Icke, que fue, bueno, es Arizona Wilder. Esta señora incluso dijo que Sitchin estaba metido dentro de la élite Illuminati, y que era un desinformador, y que estaba al servicio de... Yo me avisaban, mucha gente me avisaba cuando empecé a hacer la saga y me decían, cuidado con Sitchin, cuidado con Sitchin. Yo pensaba que eran mitos, pensaba que eran, pues eso, leyendas urbanas que circulaban y que la gente se imaginaba cosas. Pero poco a poco he ido viendo que tiene muchos visos de verosimilitud. ¿Por qué? Pues porque me han contado que Sitchin, cuando hacía las conferencias, estaba rodeado con dos gorilas, con dos señores muy grandes que lo protegían. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿qué escritor puede pagar el sueldo a dos gorilas? Eh, claro, yo imagino que Sitchin pues, debió de hacerse las arcas de oro, ¿no? Con sus obras, pero como para llevar guardaespaldas encima, yo creo que hay una infraestructura buena, ¿eh? Hay algo detrás que no me acaba de convencer. Entonces, yo por la información que tengo, parece que Sitchin podría haber estado metido en algún círculo, alguna secta, algo dentro del poder más absoluto. Pues la verdad es que cada vez estoy más convencido de que el señor Sitchin estaba involucrado con estas entidades que nos gobiernan bajo las sombras, que tenía intereses bastante oscuros para de alguna forma coger esta teoría de los Anunnaki y hacer que quedase bien cada vez con interpretaciones suyas, para que quede bien, para que todo el mundo entienda de que estos dioses eran buenos, nos infundieron conocimiento y nos crearon a todos. Además, Sitchin tenía grandes conexiones con el Vaticano, en especial con Corrado Balducci. Y bueno, se ve como pues también hay algún saludo masónico por ahí. Es muy posible. Pero ya digo, en todo caso, lo que parece que Sitchin hizo es manipular los escritos sumerios para hacernos creer que los Anunnaki eran nuestros grandes dioses creadores a los cuales debíamos de seguir rindiendo culto, y eran los buenos y, claro, pues que les debíamos la vida, ¿no? Que son nuestros padres, ¿no? Cuando en realidad esto no es exactamente así, ¿eh? Yo la visión que tengo ahora mismo, por todas las informaciones que me van llegando, es que los Anunnaki lo que fueron fue, digamos, una especie de intrusos que llegaron aquí y boicotearon un proyecto de vida, lo que llamaríamos la biblioteca viviente, como en sentido de hombre, ¿no? El hombre en sí era una especie perdón, el hombre no, los homínidos. Ya contenían una serie de genes que eran el resultado de varias razas extraterrestres con el que querían realizar varios experimentos, pero en positivo, para crear una civilización avanzada espiritualmente, a nivel de progresión, a nivel de conciencia. Y lo que pasó fue que cuando llegaron estos seres, boicotearon todo este proceso, fue un sabotaje en toda regla, y nos manipularon para convertirnos en esclavos y en una fuente de sustento energético. Y claro, Sitchin, la intención suya es siempre intentar justificar cada uno de los actos, las barbaries de los Anunnaki, para hacernos creer que eran los buenos, los grandes dioses, ¿no? Entonces, bueno, no, o sea, y además hay una serie de conversaciones que se supone tienen Enki y Enlil al final del libro, el libro perdido de Enki, The Lost Book of Enki, y ahí se explica, pues, un poco, intenta como jugar, justificar el por qué al final deciden arrasar pues, la península de Sinai y detonan unas 7 bombas atómicas. Que eso yo sí creo que se produjo, porque dan una serie de nombres a esas supuestas armas atómicas y arrasan con todo. Y los vientos pues no les favorecen y se dirigen hacia Sumeria, y Sumeria es completamente arrasada.
Entonces, bueno, hay una conversación final entre Enki y Enlil en la que Sitchin intenta como justificar que fue todo un error, que fue todo accidental. O sea, siempre está ahí la mano de Sitchin intentando hacer quedar bien a estos dioses. Entonces esto me hace sospechar bastante de este señor, de que hay algo, hay un gato encerrado. Bueno, mejor dicho, reptil encerrado. Yo no sé cómo va a acabar esta investigación, porque cada vez me estoy dando cuenta y más cuenta de que todo lo que creíamos sobre los Anunnaki está demasiado viciado, como si fuera el 70 o el 80% de la teoría Anunnaki esté bien, pero ese 30 o 40% se haya perdido. Entonces hay muchas conexiones que no entendemos, como por ejemplo, ¿qué pasa con la minería esa de la cual se hablaba tanto? Ah, ahí está otro tema, Iván. En los textos no se dice nada de minas, pero nada. No he encontrado ninguna alusión a minas, ni a minería. Se habla de excavaciones relacionadas con la creación del Tigris y el Éufrates. Solamente habla de eso. Y que este trabajo está siendo muy duro para ellos, sobre todo para los Igigi, que serían los encargados de realizar estas tareas, son los dioses menores. Y sí, es cierto, se produce un motín, van a ver a la residencia de Enlil, todo eso es cierto. Y crean el Lulú para que le sustituya para esas tareas. Pero en ningún momento se habla de minería, ni de que saquen oro explícitamente, ni nada de todo eso. Todo eso sale de la chistera mágica de Sitchin. Entonces nos estamos dando cuenta de que no sabemos prácticamente nada sobre esta teoría. No, no, sí sabemos mucho y mucho, mucho mejor. El problema es que deberíamos de realizar una saga nueva. Y desde aquí te digo, Iván, tú que eres un joven con iniciativa e inquietudes, eh, yo te invito a que participes en ella. Por mi parte, adelante, veo esto bastante importante. Podríamos hacer algo. Podríamos hacer algo que la gente se lo merece. La gente merece saber la verdad. Y yo ya empiezo a estar un poco harto de Sitchin y de que se me relacione con él, porque es una vergüenza, de verdad, ¿eh? Es una vergüenza lo que hizo este hombre. Cuando lees los textos originales te das cuenta del engaño tremendo que hay detrás. Pues sí, y si te parece bien, vamos a dejar este vídeo aquí como primera toma de contacto con este tema para poder, de alguna forma, sanear de forma correcta lo que de verdad estaba escrito en estas tablillas sumerias. Ahora te doy la palabra por si tienes algo más que añadir antes de finalizar. Bueno, pues no sé qué más añadir a lo ya dicho, ¿no? Pero claro, mucha gente dice, te encuentras gente que te dice, bueno, Sitchin, pues caramba, es el que tú te has dado a conocer gracias a él, tal. Pero no, yo me he dado a conocer gracias a sus obras, porque las cogí y decidí documentarlas, o sea, decidí hacer un documental sobre lo que él contaba en su serie de las Crónicas de la Tierra. Pero, caramba, si uno se da cuenta del error, yo creo que nunca es tarde enmendarlo. Claro, porque la gente también tendría que valorar todo ese tiempo y esfuerzo que has invertido en estudiar todo este tema del cual yo creo que te considero uno de los mayores expertos en este tema dentro de España. No, bueno, y aparte son 25 años de estudio de fenómeno ovni, que lo de los Anunnaki fue una cosa que había coqueteado un poco con los libros, pero que no era en absoluto mi especialidad. Mi especialidad siempre fue la ufología moderna, el estudio de la ufología, de todos los casos de ovnis, ¿no? Pero bueno, se dio el caso de que me di a conocer con el tema Anunnaki, ¿no? Y ahora creo que es momento de corregir algunas cosas, que en la base está ahí, es decir, los Anunnaki están ahí, es evidente, eso es evidente. Tenemos estatuas, tenemos pues un montón de hallazgos arqueológicos, tenemos cráneos que son alargados, eso sí lo sabemos de seguro, que los Anunnaki eran doricocéfalos, tenían un cráneo alargado, y esto aparece hasta los faraones egipcios, ¿no? Entonces, yo creo que lo único que cambia son estos matices que hay que empezar a, punto por punto, especificar en qué han sido intoxicados. Y con esos matices nos vamos a despedir ya en este apasionante videoprograma del cual espero haber podido ayudar a todas estas personas que se han hecho esas preguntas como nosotros también nos hemos hecho estas, porque todos al final somos investigadores.
Muchas gracias, David, por tu ayuda en este interesante tema. Nos vemos, amigo. Os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.